He vaciado nuestras cuentas y me mudo a Miami. Que te vaya bien con tu madre tan pesada. La risa que siguió resonó en la estéril sala de espera del hospital, haciendo que varias cabezas se volvieran hacia mí. Entré en un rincón, apretando el teléfono contra mi oído. Jack, ¿de qué estás hablando? Ya me oíste, Marta, respondió mi marido con voz alegre y divertida. 26 años de matrimonio y por fin soy libre. Lo transferí todo. Cuentas corrientes, de ahorros y de inversión, todo desapareció. Me lo merezco. Me temblaba la mano, pero mantuve la voz firme. Entiendo, dije mirando por la ventana cómo los médicos llevaban a mi madre sedada a cirugía. Tengo que irme ya. Mamá va a entrar al quirófano. Claro que sí, resopló Jack. La salud de esa mujer siempre ha sido más importante que nuestro matrimonio. Disfruten de las facturas médicas. La línea se cortó. Guardé el teléfono en el bolsillo, respiré hondo y volví a la sala de espera. El neurocirujano había sido claro. La condición de mi madre no ponía en peligro su vida, pero sin este procedimiento, una recuperación completa del derrame cerebral sería imposible. El costo era considerable, incluso con seguro, por eso había planeado retirar dinero de nuestra cuenta de ahorros conjunta. Al parecer, Jack acababa de vaciar su cuenta. Me llamo Marta Calewo, tengo 49 años y soy gerente de contabilidad en una editorial mediana de Chicago. Después de apoyar a Jack durante sus estudios de derecho, varios cambios de carrera y un negocio fallido, por fin había logrado estabilidad financiera para ambos. No teníamos hijos. Jack nunca los quiso. Así que desde la muerte de mi padre hacía 3 años, había volcado mi energía en mi carrera y en cuidar de mi madre. A Jack siempre le había molestado el tiempo que pasaba con ella, sobre todo después de su derrame cerebral hacía 4 meses. Te está manipulando, insistía. Podría hacer más por sí misma si se lo propusiera. Su insensibilidad había sido una fuente creciente de tensión entre nosotros, pero nunca imaginé que tomaría una medida tan drástica, sobre todo mientras yo estaba en el hospital para su cirugía. Me acerqué a la enfermería, con la mente acelerada. Disculpe, ¿ya operaron a mi madre? Eleanor Bennett. Sí, justo ahora, respondió la enfermera amablemente. Serán unas 4 horas. ¿Hay alguien que pueda esperarte? No, dije. Estoy solo. Mientras me acomodaba en una silla incómoda de la sala de espera, desbloqueé mi teléfono y abrí la aplicación de mi banco, rezando para que Jack hubiera estado fanfarroneando. Pero los saldos confirmaron su fanfarronería. Nuestra cuenta corriente marcaba $43.17, los ahorros estaban completamente vacíos, y nuestra cuenta de inversión conjunta, que ayer tenía más de $300,000, ahora mostraba un mensaje de error sobre privilegios insuficientes. Lo que la enfermera no pudo ver, lo que Jack no sabía, era que su llamada no me había sorprendido tanto como debería. Porque durante los últimos 2 meses, había estado observando, esperando y preparándome para precisamente este escenario. La única sorpresa fue su inoportunidad y el hecho de que aún no se había dado cuenta de lo que se le avecinaba. Jack y yo nos conocimos durante nuestro último año de universidad. Él era el carismático estudiante de Derecho que cautivaba a todos, y yo era la pragmática estudiante de contabilidad que, de alguna manera, captó su atención en una fiesta de amigos en común. Al principio, la dinámica de los polos opuestos se atraen. Mi constante fiabilidad equilibraba su espontaneidad, mientras que su personalidad extrovertida me sacaba de mi zona de confort. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron desafiantes, pero gratificantes. Acepté un puesto de contabilidad de nivel inicial mientras Jack estudiaba Derecho, administrando nuestras modestas finanzas con cuidado para mantenernos a flote. Retrasamos tener hijos hasta que Jack se estableciera, aunque a medida que su carrera avanzaba, su entusiasmo por la paternidad disminuyó hasta que finalmente admitió que nunca quiso tener hijos. Fue un cambio doloroso en mis planes de vida, pero me adapté centrándome en construir nuestra seguridad financiera y apoyar las ambiciones profesionales de Jack. Esas ambiciones resultaron costosas con el paso de los años. Tras 3 años en un puesto prometedor en un prestigioso bufete de abogados, Jack decidió que el derecho corporativo no le satisfacía y renunció para unirse a un pequeño despacho especializado en derecho ambiental. La reducción salarial fue considerable, pero apoyé su búsqueda de un trabajo más significativo.
5 años después, dejó el derecho por completo para fundar una consultoría empresarial, que fracasó tras 18 meses y casi $100.000 de nuestros ahorros. A lo largo de cada transición, seguí siendo el ingreso estable, la planificadora financiera, la voz práctica que nos aseguraba la recuperación de cada contratiempo. Cuando mi padre falleció inesperadamente, dejando a mi madre emocionalmente devastada y luchando contra la demencia en etapa temprana, Jack al principio pareció apoyar mis mayores responsabilidades. Pero con el paso de los meses, su resentimiento aumentó. El derrame cerebral que sufrió mi madre hace 4 meses solo intensificó su hostilidad. Nos va a dejar sin Blanca, argumentó tras enterarse de que necesitaba una cirugía. Nos estamos acercando a la edad de jubilación, Marta. Deberíamos estar planeando nuestro futuro, no gastándolo todo en sus facturas médicas. Le recordé que teníamos el dinero. Podíamos permitírnoslo. Pero sus objeciones se volvieron más vehementes. En retrospectiva, debería haber reconocido las señales de alerta. Su repentino interés en nuestras cuentas de inversión, las preguntas sobre nuestras contraseñas bancarias, las noches que pasaba frente a su computadora, con la pantalla inclinada en dirección contraria a mí. La primera señal de alerta apareció hace 6 semanas cuando noté intentos de inicio de sesión en nuestras cuentas desde un dispositivo desconocido. Luego el historial del navegador mostró búsquedas de los mejores lugares para jubilarse en Florida y estados con leyes de divorcio favorables. Lo más revelador fue la llamada telefónica que escuché desde nuestra oficina en casa, con Jack hablando en voz baja. Ella no sospecha nada. Tendremos tiempo de sobra para poner todo en orden. No quería creer lo que sugería la evidencia. Jack y yo habíamos construido una vida juntos, superando innumerables desafíos codo con codo. La posibilidad de que planeara abandonarme y, peor aún, quedarse con nuestros ahorros en el proceso, parecía inconcebible a pesar de la creciente evidencia. Por eso, a regañadientes pero metódicamente, había empezado a prepararme para lo peor. 2 semanas antes de la cirugía programada de mi madre, llegué temprano del trabajo con migraña. La casa estaba en silencio. Jack debería haber estado en su oficina, pero su coche estaba en la entrada. Para no molestarlo si estaba teletrabajando, entré sigilosamente por la puerta lateral. El sonido de su voz me atrajo hacia nuestra oficina. La puerta estaba entreabierta y Jack estaba en una videollamada, de espaldas a la entrada. Me quedé paralizado al oír mi nombre. Marta no tiene ni idea, decía, divertido. Todavía cree que somos el equipo perfecto. Mientras tanto tengo acceso a todo, cuentas conjuntas, inversiones, incluso la herencia de su padre. Una voz de mujer respondió desde la computadora. ¿Y estás segura de que el tiempo es el adecuado? No quiero quedarme atrapada en el limbo esperándote. Es perfecto, le aseguró Jack. La cirugía de su madre está programada para el 15. Marta estará completamente concentrada en eso. Transferiré todo esa mañana, y para cuando se dé cuenta de lo sucedido, estaré en camino. Podemos salir del país a finales de mes. ¿Y si lo impugna legalmente?, preguntó la mujer. Jack se rió. ¿Con qué argumentos? Mi nombre está en todas las cuentas. Además, será imposible seguir el rastro del dinero una vez que lo haya trasladado al extranjero. Créeme, lo he pensado todo. Retrocedí en silencio, refugiándome en mi coche, donde permanecí sentada agarrando el volante con náuseas por la traición. 26 años de matrimonio y Jack estaba planeando robarnos todo lo que nosotros, no sobre todo yo, habíamos conseguido con nuestro trabajo mientras estaba en la consulta de mi madre, nada menos. Y claramente llevaba tiempo planeándolo con otra mujer. El impacto inicial dio paso a una concentración fría y clara, la misma mentalidad analítica que me había llevado al éxito en contabilidad. Fui a una cafetería, pedí un té que no me gustó e hice una lista de lo que sabía y lo que tenía que hacer. Jack tenía acceso a nuestras cuentas conjuntas, sí, pero no sabía de la cuenta separada que abrí el mes pasado tras notar los intentos sospechosos de iniciar sesión. Había transferido allí $50,000, suficiente para cubrir los gastos médicos de mi madre y mantenernos a flote temporalmente. No era ni de lejos lo que merecía después de décadas de mantener a la familia, pero algo era algo. Y lo que es más importante, Jack no se dio cuenta de que mi experiencia en contabilidad forense significaba que entendía a la perfección cómo documentar irregularidades financieras.
La pregunta era si tendría tiempo suficiente para reunir pruebas y proteger nuestros activos antes de que él diera el paso. Esa noche volví a casa y saludé a Jack con normalidad, sin dar señales de lo que había oído. Me besó la mejilla distraídamente, me preguntó por mi migraña y volvió a ver la televisión como si no hubiera pasado la tarde planeando destruir mi estabilidad financiera. Estoy preocupado por la cirugía de mamá, le dije observando su expresión con atención. La recuperación será difícil. Intenta no estresarte, respondió, sin mirarme a los ojos. Todo saldrá bien. La tranquila seguridad en su voz, sabiendo lo que realmente planeaba, me endureció. Me disculpé para preparar la cena, ya con la mente lista para las llamadas que tenía que hacer mañana a primera hora. Al banco, a una empresa de seguridad y, lo más importante, a Patricia Wilson, la mejor abogada de divorcios de Chicago. Jack creía haber planeado la escapada perfecta. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. A la mañana siguiente de descubrir la traición de Jack, llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo por primera vez en 3 años. En cuanto Jack salió para su oficina, empecé a implementar mi plan de protección. Mi primera llamada fue a Patricia Wilson, quien escuchó mi situación con una serenidad profesional. Este es un claro caso de fraude financiero premeditado, dijo después de que le describí lo que había escuchado. Debemos actuar con rapidez, pero con cuidado. ¿Has documentado la conversación? No, admití. No estaba preparado. Entonces nuestra prioridad es reunir pruebas. Sin pruebas, tu palabra se convierte en contra de la suya. Patricia explicó los pasos que debíamos seguir: instalar cámaras de seguridad en nuestra oficina, documentar todas las actividades de la cuenta, recopilar pruebas de la relación de Jack con esta otra mujer y prepararnos para acciones legales de emergencia en cuanto él hiciera su movimiento. No lo confrontes, advirtió. Deja que crea que su plan funciona. Necesitamos que actúe para poder atraparlo con las manos en la masa. Durante la semana siguiente me convertí en actriz en mi propia casa, manteniendo una fachada de normalidad mientras me preparaba sistemáticamente para la traición de Jack. Instalé pequeñas cámaras de seguridad en nuestra oficina, grabando las constantes llamadas de planificación de Jack. Trabajé con un contador forense recomendado por Patricia para documentar el historial de nuestras cuentas, demostrando que la mayoría de los fondos provenían de mis ingresos. Incluso contraté a un investigador privado que identificó rápidamente a la mujer de la videollamada como Verónica Daniels, una excliente de Jack de 38 años con quien mantenía una aventura durante al menos 8 meses. Y lo más importante, colaboré con mi banco para instalar indicadores de monitoreo en todas nuestras cuentas, asegurándome de recibir una notificación inmediata de cualquier transferencia o intento de retiro de grandes cantidades. No podía evitar que Jack accediera a las cuentas sin avisarle, pero sí podía asegurarme de que sus acciones quedaran documentadas cuando llegara el momento. La espera fue insoportable. Cada noche preparaba la cena, hablaba de temas triviales y dormía junto al hombre que conspiraba para dejarme en la indigencia. Jack no notó nada raro, tan convencido de su astucia que nunca cuestionó por qué no lo interrogaba. 3 días antes de la cirugía de mi madre, el investigador privado entregó pruebas adicionales. Jack había alquilado un apartamento en Miami bajo una nueva sociedad de responsabilidad limitada, LLC, había comprado billetes de avión para él y Verónica, y había abierto cuentas en el extranjero en las Islas Caimán. El plan era claramente inminente. Esa noche Jack estuvo excepcionalmente atento, haciendo preguntas detalladas sobre el próximo procedimiento de mi madre, la ubicación del hospital y cuánto tiempo planeaba quedarme con ella. Le respondí con sinceridad, observándolo mentalmente catalogar la información que usaría en mi contra. Ojalá pudiera estar allí, dijo con una sinceridad tan convincente en sus preocupaciones que por un momento casi dudé de la evidencia. Pero esa reunión con el cliente en Denver no se puede reprogramar. No hubo reunión con el cliente en Denver. El investigador privado había confirmado que su boleto a Miami era para el mismo día de la cirugía de mi madre. Lo entiendo, dije apretándole la mano. El trabajo es importante. La noche antes de la cirugía, estuve despierta junto a Jack, pensando a toda velocidad en los últimos preparativos. Patricia tenía toda la documentación necesaria para trámites de emergencia en cuanto Jack hizo su movimiento. El banco estaba en alerta máxima por transacciones sospechosas. Yo tenía suficientes fondos en mi cuenta separada para cubrir necesidades inmediatas. Todo estaba en orden excepto por un elemento crucial:
la prueba definitiva de las intenciones de Jack. Las cámaras de seguridad habían grabado conversaciones, sí, pero nada que indicara explícitamente su plan de vaciar nuestras cuentas mientras yo estaba en el hospital. Sin eso, advirtió Patricia, podríamos enfrentarnos a una batalla legal más larga. Intenta que dijera algo incriminatorio. Ella lo había aconsejado, un mensaje de texto, un correo electrónico, cualquier cosa que demostrara claramente premeditación. Pero Jack había sido frustrantemente cuidadoso con nuestras comunicaciones, manteniendo sus respuestas vagas y negadoras. Al amanecer, me di cuenta de que se me había acabado el tiempo. La cirugía de mi madre estaba programada para las 9 de la mañana y necesitaba estar allí. Tenía que confiar en que los preparativos que había hecho serían suficientes. No tenía ni idea de que el propio Jack estaba a punto de proporcionarme la última prueba que necesitaba. De la forma más cruel posible. La sala de espera del hospital estaba más concurrida de lo que esperaba, llena de familiares ansiosos y con un olor a antiséptico que nunca lograba disimular el profundo olor a enfermedad. A mi madre la habían preparado para la cirugía, su rostro estaba pálido pero decidido mientras la llevaban en camilla al quirófano. ¿Estarás aquí cuando despierte?, preguntó con la voz entrecortada por la medicación y el miedo. Por supuesto, le prometí, apretándole la mano antes de que las enfermeras se la llevaran. Me acomodé en una silla incómoda, mirando mi teléfono obsesivamente por si había alguna alerta bancaria. Nada todavía. Quizás Jack estaba esperando a estar seguro de que estaba ocupada con la cirugía. O quizás, susurró una vocecita esperanzada, lo había malinterpretado todo, y él realmente estaba en Denver para una reunión con un cliente. Esa esperanza se desvaneció a las 10:17 de la mañana cuando sonó mi teléfono, el nombre de Jack iluminó la pantalla. Respondí con cautela, consciente de la gente que me rodeaba. ¿Cómo está tu madre?, preguntó con voz deliberadamente despreocupada. Está en cirugía, respondí. ¿Todo bien? Hubo una breve pausa. En realidad, Marta, hay algo que necesito decirte. Mi corazón se aceleró, aunque mantuve la voz firme. ¿Qué pasa? Vacié nuestras cuentas y me mudo a Miami. Buena suerte con tu molesta madre. Su risa, cruel y triunfante, resonó por el teléfono. 26 años de matrimonio y por fin soy libre. Lo transferí todo. Cuentas corrientes, de ahorros y de inversión, todo desapareció. Me lo merezco. Aunque me había estado preparando para este momento, la crueldad casual me dejó atónita. Mi madre estaba en una neurocirugía, y Jack se reía de dejarme devastada económicamente. Lo entiendo, logré decir, mientras las instrucciones de mi abogado resonaban en mi mente. Haz que lo admita todo. Crea un registro. ¿Te has llevado todo nuestro dinero mientras estoy en la consulta de mi madre? Hasta el último céntimo, afirmó con aire de satisfacción. Las transferencias ya están hechas. Para cuando descubras cómo combatir esto legalmente, el dinero será imposible de rastrear. ¿Y ahora estás en Miami?, pregunté, mientras mi teléfono grababa cada palabra. Preciosa South Beach. Verónica y yo estamos celebrando ahora mismo. No te molestes en buscarnos. El condominio no está a mi nombre. Jack, ¿por qué haces esto? La pregunta no formaba parte de mi estrategia, pero no pude evitarla. Resopló. Porque puedo, Marta. Porque estoy harta de tu vida aburrida y irresponsable. Porque merezco algo más que estar casada con alguien que prioriza a su madre enferma sobre su marido. Considera este pago por todos los años que perdí contigo. Después de que colgó me quedé inmóvil. La conversación grabada se guardó en mi teléfono. Luego se lo envié a Patricia con un mensaje sencillo. Ya pasó. Simplemente llamó y me lo confesó todo. Su respuesta fue inmediata. Pruebas perfectas. Estoy presentando órdenes de emergencia ahora. No te preocupes por nada más que por tu madre. Sentí un alivio inmenso, seguido de una extraña sensación de calma. Todo lo que habíamos preparado estaba en marcha. Mientras Jack celebraba su aparente victoria, Patricia presentaba mociones de emergencia para congelar todas nuestras cuentas, presentando las pruebas que habíamos reunido para demostrar una clara intención de defraudar. No esperaba que Jack fuera tan explícito en su confesión, que creara pruebas tan perfectas en su contra. Su arrogancia finalmente me había beneficiado.
3 horas después, cuando el cirujano vino a decirme que la operación de mi madre había sido exitosa, mi teléfono sonó con alertas bancarias. Se detectó actividad inusual. Cuentas congeladas a la espera de una investigación de fraude. Minutos después, Patricia envió un mensaje. El juez concedió la congelación de emergencia. Se suspendieron todas las transferencias. Los fondos que movió esta mañana se devolverán al fideicomiso en espera de la audiencia. Lo tenemos. Jack creyó haber ejecutado la huida perfecta. No tenía ni idea de que acababa de caer en una trampa que llevaba años fraguando. Una trampa construida por la esposa aburrida y irresponsable a la que tanto había subestimado. La sala de recuperación de mi madre estaba en silencio, salvo por el pitido constante de los monitores. Durmió plácidamente. La cirugía fue un éxito según sus médicos. Me senté junto a su cama, con mi teléfono vibrando constantemente con actualizaciones de Patricia sobre la rápida evolución de la situación legal. La orden de restricción financiera de emergencia fue solo el comienzo. Con la llamada grabada, las grabaciones de las cámaras de seguridad y el análisis financiero detallado que habíamos preparado, Patricia convenció al juez para que decretara una congelación total de activos. No solo nuestras cuentas conjuntas, sino también las cuentas personales de Jack, las transferencias offshore e incluso la sociedad de responsabilidad limitada que había usado para alquilar el apartamento en Miami. El juez se sintió particularmente perturbado por el momento. Patricia envió un mensaje de texto. Robar bienes conyugales mientras un cónyuge atiende una emergencia médica de uno de sus padres demuestra una crueldad excepcional. Estamos en una posición fuerte. Alrededor de la medianoche sonó mi teléfono. Un prefijo de Miami que no reconocí. Salí al pasillo para abrir. ¿Es Marta Calewu?, preguntó una voz de mujer tensa y enojada. Sí, ¿quién es? Verónica Daniels. Tu marido dice que nos has congelado el dinero. ¿Nuestro dinero? El tono despreocupado de su voz me hizo hervir la sangre, pero mantuve la calma. He congelado mi dinero que Jack intentó transferir ilegalmente mientras estaba en la neurocirugía de mi madre. Dijo que esas cuentas le pertenecían. Luego te mintió, igual que me ha estado mintiendo a mí durante meses. Hice una pausa, considerando cuidadosamente mis siguientes palabras. ¿Sabías que la mayor parte de esos fondos provenían de mis ingresos? ¿Que lo mantuve durante 3 cambios de carrera y un negocio fallido? ¿Que he sido el principal sostén de la familia durante la mayor parte de nuestros 26 años de matrimonio? Su silencio sugería que Jack había pintado una imagen muy diferente. Los tribunales han congelado esos bienes a la espera de una audiencia, continué. Si te involucras con Jack por su dinero, deberías saber que podría no quedar mucho cuando esto termine. Esto es ridículo, balbuceó. Jack me dijo que eras vengativo, pero esto va más allá de... Vengativo, la interrumpí y mi compostura finalmente se quebró. Mi madre se está recuperando de una neurocirugía. Mi esposo, a quien apoyé durante décadas, vació nuestras cuentas y se rió de ello mientras yo estaba en el hospital. Luego me dijo que me lo merecía por ser una persona aburrida y irresponsable. ¿Es realmente vengativo protegerme de la ruina financiera, Verónica? Antes de que pudiera responder, oí la voz de Jack de fondo. ¿Con quién hablas? Dame el teléfono. Marta gruñó después de presumiblemente agarrar el dispositivo. ¿Qué demonios has hecho? Justo lo que esperarías del cónyuge aburrido y irresponsable del que te has aprovechado durante años, respondí. Me protegí. Las cuentas están congeladas, las tarjetas de crédito no funcionan, incluso el pago del condominio está marcado. Qué lástima, dije, imitando su tono desdeñoso de esa mañana. Quizás Verónica pueda apoyarte un tiempo. Estoy seguro de que sus intenciones son puras, nada relacionadas con el dinero que le prometiste. Tú planeaste esto, acusó, alzando la voz. Sabías que iba a transferir el dinero. Y ahí estaba, otra confesión para que constara en acta. Mi teléfono seguía grabando. Sí, Jack, lo sabía. Lo sabía desde hace semanas. Cada conversación que tuviste en nuestra oficina central está grabada en vídeo. Cada plan que hiciste está documentado. Cada transferencia que intentaste está marcada como fraudulenta. Pero, por favor, siga hablando.
Sus confesiones le son de gran ayuda a mi abogado. Guardó silencio, comprendiendo finalmente la magnitud de su error de cálculo. Una cosa más, añadí. Patricia Wilson se pondrá en contacto contigo mañana para hablar sobre el proceso de divorcio. Te sugiero que busques tu propio abogado. Una buena. Terminé la llamada y volví a la habitación de mi madre, con una mezcla de emociones que me recorrían el cuerpo. Tristeza por el matrimonio en el que había creído, rabia por la traición de Jack, pero sobre todo una profunda sensación de reivindicación. Jack me había subestimado porque creía que mi carácter responsable me hacía predecible, incluso aburrido. Estaba a punto de descubrir que las personas responsables se convierten en los oponentes más formidables cuando deciden contraatacar. 3 días después de la llamada de Jack, mientras trasladaban a mi madre al centro de rehabilitación, un mensajero le entregó un sobre grueso en su habitación del hospital. Dentro había un expediente completo preparado por Patricia, copias de las órdenes financieras de emergencia, confirmación de que todos los fondos transferidos se habían recuperado y depositado en cuentas supervisadas por el tribunal, y solicitudes preliminares de divorcio que citaban la flagrante mala conducta financiera y el abandono conyugal de Jack. Lo más satisfactorio fue la declaración jurada de la oficina del sheriff del condado de Miami-Dade, que confirmaba que habían entregado personalmente a Jack los documentos legales en su hotel Beachfront. El agente observó que el sujeto parecía visiblemente angustiado al recibir los documentos. También se incluyó una memoria USB con grabaciones de seguridad de nuestra oficina en casa. Grabaciones que mostraban claramente a Jack explicándole a Verónica cómo planeaba robarnos los ahorros de toda la vida mientras yo estaba en la consulta de mi madre. Patricia había resaltado las marcas de tiempo específicas con transcripciones de las declaraciones más contundentes, pero lo que más me emocionó fue el fallo preliminar del juez, que mencionaba específicamente la cruel indiferencia de Jack hacia su cónyuge durante la crisis de salud familiar como un factor para otorgar las órdenes de emergencia. El tribunal no solo congeló todos los fondos que Jack había intentado transferir, sino que también autorizó la liberación inmediata de $75,000 a mi cuenta separada para los gastos médicos de mi madre y mis gastos de manutención durante el proceso. Esa tarde recibí un mensaje de texto de un número desconocido. El hotel exige el pago. La tarjeta de Jack fue rechazada. ¿Podrías transferir dinero para que no nos expulsen? La desesperación de Verónica era palpable incluso en el mensaje. No respondí. En cambio, le reenvié el mensaje a Patricia, quien lo añadió a nuestro creciente archivo de pruebas. Esa noche, mientras estaba sentada junto a la cama de mi madre ayudándola a preparar la cena, mi teléfono volvió a sonar. Era el número de Jack. Rechacé la llamada y lo bloqueé. No quedaba nada más que decir. El sistema legal se encargaría del resto de nuestra comunicación, y Jack finalmente estaba sufriendo las consecuencias de sus actos. El marido que se había reído mientras vaciaba nuestras cuentas ya no reía. 6 meses después, estaba en la sala del tribunal mientras el juez dictaba la sentencia definitiva de divorcio. Jack se sentó a la mesa de la defensa, una sombra de su anterior confianza. Su abogado, el tercero que contrataba tras la retirada de los 2 primeros, parecía resignado. Considerando la mala conducta financiera documentada, la duración del matrimonio y las importantes contribuciones del demandante al patrimonio conyugal, el tribunal le otorga a la señora Callew el 85% de todos los bienes conyugales, anunció el juez. Además, el señor Callew será responsable de todos los honorarios legales incurridos por la señora Callew en este proceso. El fallo fue incluso más favorable de lo que Patricia había previsto. Los intentos de Jack de refutar las pruebas resultaron ser un fracaso estrepitoso, sobre todo cuando el juez escuchó la grabación de la llamada telefónica donde se reía de dejarme sin blanca durante la cirugía de mi madre. Al salir de la sala, Jack intentó acercarse a mí. Marta, esto no es justo. Cometí errores, pero... Su señoría Patricia llamó a la jueza, que aún estaba recogiendo sus papeles. El acusado intenta contactar directamente a mi cliente a pesar de la orden de comunicación. La dura reprimenda del juez hizo que Jack volviera corriendo con su abogado, con el rostro enrojecido por la humillación. Afuera, respiré hondo el aire fresco de Chicago, sintiéndome más ligero que en años. Felicidades, dijo Patricia apretándome el brazo. Se acabó oficialmente. Esa noche visité a mi madre en su apartamento, donde continuaba su recuperación con la ayuda de una asistente a tiempo parcial. Su progreso había sido notable.
Caminaba sola y su habla casi había vuelto a la normalidad. ¿Qué tal?, me preguntó cuando la acompañé a cenar. Está hecho, respondí. El divorcio es definitivo. Ella estudió mi rostro. ¿Y cómo te sientes? Consideré la pregunta con atención. Lista, dije finalmente. Lista para empezar el siguiente capítulo. Sin Jack frenándote, tengo el presentimiento de que será tu mejor momento, sonrió alzando su copa para brindar. Choqué mi copa con la suya, sabiendo que tenía razón. Al intentar destruirme, Jack me había liberado sin querer.